Bueno, feliz año 2025. Ahí lo tenéis. Un año que es como una página en blanco. Bueno, todo un cuaderno en blanco para irlo escribiendo cada día, ¿verdad? Y nos quedan 2 días para empezar el año. Así que creo que estos últimos días del año es una buena temporada, un buen tiempo para valorar pues cómo ha pasado el año 2024, ¿no? Cómo es que han ido las cosas y dar gracias a Dios, ¿no? Por cada bendición que Él nos ha dado. Yo creo que hay muchas bendiciones que podemos tener en cuenta. Incluso también dar gracias a Dios de cómo Él nos ha ayudado cuando pasábamos por pruebas, por dificultades, por problemas. ¿Alguien no ha pasado por problemas este año? Parece que todos hemos pasado por problemas, ¿no? Y en medio de esos problemas Dios ha sido bueno con nosotros, como acabamos de cantar, ¿no? Qué bueno. Yo creo que es sano el, al acabar un tiempo, una etapa, en este caso un año, pues hacer lo que decía el salmista, decir, Señor, enséñanos a contar los días para que añadamos al corazón sabiduría. Es decir, aprovechar estos últimos días para hacer esa reflexión, ¿no? Y expresar nuestra gratitud a Dios, porque no hay nada más terapéutico para el alma que expresar gratitud, y especialmente a Dios, ¿no? Pero a la vez también yo creo que es un buen tiempo pues, para mirar al próximo año, porque, bueno, las cosas que hicimos mal el año pasado ya no las podemos cambiar, pero tenemos todo un año nuevo para poder hacer cosas mejores que hicimos el año pasado, ¿no? Así que creo que sí es un buen tiempo también para hacernos buenos propósitos, ¿no? Me parece que es una costumbre sana el enfocar una nueva etapa, un nuevo año con nuevos propósitos. Así que, precisamente, este mensaje yo lo he pensado enfocando en que quedan 2 días para comenzar 2025 y que, pues, estaría bien que nos planteásemos cuáles van a ser nuestras prioridades. Así que he llamado a este mensaje, lo he llamado Enfoca. Y la idea es enfocar en las prioridades de Dios para nuestra vida. Y el pasaje en el cual me gustaría que meditásemos está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos 31 al 38. Si queréis buscarlo, lo vamos a leer y vamos a estar meditando en este pasaje, Juan 4, 31 al 38. En estos versículos encontramos una conversación entre Jesús y los discípulos. Jesús había decidido pasar por Samaria para hablar con una mujer, se paró en el pozo de Jacob. Allí tuvo una conversación muy interesante con la mujer samaritana. Creo que a todos nos suena ese momento de la vida de Jesús. Allí Jesús expresó ideas tan bonitas, tan preciosas. Dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y muchas otras frases que eran impresionantes, ¿no? Esa conversación. Bueno, mientras tanto, los discípulos habían ido a comprar comida, eran como las 12 del mediodía y tenían hambre. Y cuando volvían con la comida del pueblo, encontraron a Jesús hablando con la mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo, y empieza esta conversación que vamos a leer ahora entre Jesús y los discípulos que traían la comida y que estaban con hambre, con ganas de comer, ¿no? Entonces leemos a partir del versículo 31 que dice lo siguiente, Juan 4, 31. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo un alimento para comer que vosotros no conocéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien comida? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y el que siega y recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Con lo que se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros os habéis beneficiado de su labor. En este pasaje encontramos 3 áreas
de enfoque que Jesús le está diciendo a los discípulos que deberían enfocar mejor. Uno es el propósito, otro es la cosecha y otro es la recompensa. Y vamos a meditar brevemente en cada una de estas áreas y que espero que sean de ayuda también para que enfoquemos bien este año que va a empezar a partir de los próximos días. Primero, enfoca en tu mejor propósito. Enfoca en tu mejor propósito. Como hemos leído, Jesús está en el pozo, se ha quedado solo, la mujer se ha ido, vienen los discípulos con la comida y parece ser que ninguno quería comer hasta que Jesús empezara a comer, de modo que dice el texto que le rogaban a Jesús, come, porque tenían hambre, ¿no? Y la prioridad en ese momento para los discípulos era comer, ¿no? Y en ese momento de tensión, porque cuando uno tiene hambre, pues es una situación, vamos a decir, de insatisfacción, pues lo que quiere es comer. Jesús aprovecha esa situación de tensión para decirles una verdad que creo que quedó marcada en su mente toda su vida, ¿no? Yo tengo un alimento, dice Jesús, tengo un alimento que comer que vosotros no conocéis. Y seguro que los discípulos se quedaron confusos preguntándose, bueno, pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Le habrá traído a alguien de comer?, dice el texto, porque su mente no iba más allá de lo que estaba pasando en ese momento. No se le imaginaban que pudiera haber algo más importante que la comida en ese momento, ¿no? Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y aquí vemos un conflicto de prioridades. Por un lado está la prioridad de Jesús, que es acabar la obra del Padre, la obra que el Padre le ha encomendado, y la prioridad de los discípulos, que es comer. Son dos prioridades que chocan, porque una tiene que ver con prioridades eternas, prioridades que tienen que ver con el destino de una persona, y las otras tienen que ver con el instante, con lo que se va a acabar inmediatamente después de comer, ¿no? De modo que hay un conflicto de prioridades entre las prioridades eternas y las prioridades perecederas, las prioridades en este caso físicas. Y tenemos que preguntarnos cuál era el propósito de Jesús, cuál era esa obra que Jesús había venido a completar. Jesús lo expresó en muchas ocasiones. Encontramos varios versículos donde Jesús dice, he venido para, ¿no? He seleccionado algunos de ellos que podéis ver ahí, ¿no? He venido para dar vida abundante. He venido para cumplir la ley. He venido para salvar lo que se había perdido. He venido para predicar a los pueblos y aldeas. He venido para dar testimonio de la verdad. Y de todas estas expresiones de Jesús que de alguna forma indican su propósito en la vida, cuál era su propósito, esa misión que él tenía, pues reflexionando sobre todo ello me preguntaba, ¿habrá alguna frase, alguna otra expresión que pudiera aglutinar todas estas ideas? Y yo creo que la encontré justo en el mismo pasaje, en el capítulo 4, los versículos 40 en adelante. Dice, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él, y decía a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo creo que esas 3 palabras, el Salvador del mundo, me parece que aglutina muy bien todos estos propósitos que Jesús tenía cuando vino aquí a la tierra. Esa palabra, salvación, yo creo que también hay que definirla, porque dentro de nuestro propio contexto como evangélicos hay muchas ideas acerca de lo que es la salvación. De hecho, para algunos la salvación tiene que ver más con la liberación de la opresión de los pobres, ayudarles para que aquellos sistemas que les opriman desaparezcan. Y hay toda una teología que enfoca en salvación como liberación de la opresión. Hay otros que dicen que no, que la salvación en lo que consiste es que cuando Cristo te salva, te libera de toda enfermedad, de todo problema, de toda tragedia, y en Cristo ya la felicidad completa todos los días de tu vida. Hay quien enseña eso dentro de nuestras iglesias,
También hay otros que dicen que no, que salvación significa prosperidad económica y que la mejor forma de vivir y experimentar la salvación es cuando somos ricos, ¿no? Es más, en estas iglesias el pastor debe tener el mejor coche para demostrar que la bendición de Dios está en esa iglesia. Bueno, son distintas formas de ver salvación, ¿no? ¿De qué habla Jesús? ¿De qué habla la palabra de Dios cuando dice que Él es el Salvador del mundo? Y hay muchas expresiones que podemos encontrar en la Biblia. A mí me encanta, una de ellas que me encanta es Colosenses 2, versículo 13. Dice, vosotros, Colosenses 2:13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó a los principados, a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿En qué consiste la salvación que Jesús trajo al mundo? Jesús salvó el mundo liberando a la humanidad de la condenación eterna. Jesús salvó el mundo liberando a la humanidad de la condenación eterna. Cuando Jesús murió en la cruz, sufrió la condenación que toda la humanidad merecía por sus pecados y ahora ofrece una amnistía de esa condena para todos aquellos que la quieran recibir, todos aquellos que crean en Él. Este año se ha puesto de moda la palabra amnistía. De hecho, puede que algunos no lo hubieran dicho nunca antes. Sin embargo, a todas horas ha estado durante mucho tiempo en las noticias, ¿no? Y a algunos solo mencionar la palabra ya les genera tensión, polémica, por todo lo que implica esa palabra en el contexto en el que estamos. Pero creo que precisamente es un buen momento para hablar de que hay una amnistía eterna, una amnistía cósmica que Jesús ganó en la cruz y de la cual podemos beneficiarnos todos. Y creo que todos los que estamos aquí nos hemos beneficiado de ella, porque los decretos que nos condenaban a vivir eternamente lejos de Dios han sido anulados, quitados por Cristo en la cruz. Él los pagó todos. Toda nuestra condena Él la llevó. Y eso es para estar contentos y agradecidos, ¿no? Y dar gloria a Dios. Jesús vino para completar ese propósito de salvar a la humanidad, liberándola del pecado. El mundo no puede ser salvo sin perdón de pecados. Cuando creemos en Jesús, Él no solo nos perdona, también nos regenera nuestro corazón, pero las dos cosas están íntimamente unidas. Él limpia nuestra conciencia, también eso está unido al perdón de los pecados. Él restaura nuestra relación con Dios, porque era el pecado lo que impedía que pudiéramos tener una nueva relación con Dios. De modo que el perdón de los pecados es la raíz de un tsunami de bendición y de transformación que Dios está operando hoy en nuestro mundo. De modo que cuando hablamos de que Jesús vino a salvar el mundo, tenemos que pensar que el centro, el vértice, la raíz de esa salvación tiene que ver con el perdón de los pecados que Cristo ganó en la cruz. Y es importante que definamos este propósito porque unos días antes de que Jesús subiera a los cielos, Él dijo una frase muy importante, que dijo lo siguiente en Juan 20:21, como el Padre me envió, así también yo os envío. Como el Padre me envió, así también yo os envío. De modo que el propósito que Jesús tenía cuando vino aquí a la tierra ahora se ha convertido en el propósito de aquellos que seguimos a Jesús. Y aquello que Él vino a hacer para completar la voluntad y el plan del Padre es ahora también lo que nosotros tenemos que completar de acuerdo al plan y a la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Así que, pues tenemos que hacernos una pregunta, ¿Es nuestra prioridad salvar al mundo? ¿Es nuestra prioridad que el mundo reciba el perdón de los pecados, se acoja a esta amnistía ganada por Cristo en la cruz? Pues si no lo es, enfoquemos en aquello que son las prioridades de Dios para sus hijos. La segunda área que vemos en este pasaje enfoca en la cosecha invisible. En el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo,
alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en este mandamiento hay dos palabras que Jesús utiliza que tienen que ver con la vista. La primera es alzar los ojos y la segunda es concentrar la visión, es decir, alzar los ojos, mirar los campos. La primera, alzar los ojos, es lo que dicen los fotógrafos, ¿no? Cuando dicen vamos a encuadrar, ¿no? Y utilizan este símbolo para encuadrar y miran a ver dónde quieren poner el enfoque, a dónde van a dirigir la cámara, ¿no? Jesús les está diciendo mirar al lugar correcto, ¿no? Alzar los ojos y mirar al lugar correcto, porque no estaban mirando al lugar correcto. Y lo segundo que le dice es mirad los campos, y ahí el término que está utilizando tiene que ver con literalmente detenerse con atención, es decir, una mirada cuidadosa, deliberada, que interpreta su objetivo. Es analizar lo que estás viendo. No solamente es mirar los campos, sino analizar lo que estás viendo, ¿no? La siega se realiza en Israel más o menos en los meses de mayo y junio. Esta historia parece ser que sucede entre los meses de enero y febrero. Yo he estado en Israel, no sé cuánto habéis estado en Israel en primavera, yo he tenido la suerte de estar allí. Y la verdad es que los campos están verdes. En febrero los campos están absolutamente verdes, llenos de florecitas amarillas, y está precioso Israel en ese tiempo. Espero que cuando acabe la guerra, si no habéis ido, podáis ir a disfrutar de aquella experiencia, ¿no? Cuando los discípulos levantaron los ojos y miraron los campos, ellos lo que vieron es que los campos estaban verdes, no los vieron blancos. ¿Por qué Jesús les dice que los campos están blancos y están verdes? Porque Jesús les pide que vean lo invisible, que vean con los ojos de la fe. ¿Y cómo se mira con los ojos de la fe? Se mira con los ojos de la fe cuando percibimos lo que Dios quiere hacer en las personas a las cuales miramos. Se mira con los ojos de la fe cuando no solamente vemos lo que físicamente nuestro análisis visual, sino podemos tener una dimensión espiritual de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Cuando los discípulos, que eran judíos, miraban a los samaritanos, ellos solo veían a un pueblo despreciable, un pueblo hereje, un pueblo repugnante, un pueblo extranjero, que no merecía formar parte del pueblo de Dios. No merecía ni siquiera que Jesús se acercara a pasar por allí, por Samaria. No merecían nada. Además, sus expectativas eran que allí lo que iban a recibir era rechazo, indiferencia, hostilidad, burla. Incluso podría ser que allí recibieran agresión, maltrato, violencia. Pero Jesús, cuando miraba a los samaritanos, los veía de una forma diferente, porque los miraba con los ojos de la fe. Y Jesús veía que los samaritanos sí estaban listos para la siega. De hecho, lo hemos leído, versículo 39 dice que muchos creyeron. Versículo 41 dice, muchos más también creyeron. Es decir, que la visión que tenían los discípulos de los samaritanos y la visión que tenía Jesús era completamente diferente. Pero el texto lo que nos dice es que creyeron, porque era el tiempo de lo que Dios quería hacer con aquellas personas. Además dice que creyeron por la palabra, por los milagros y por las sanidades, no en este caso. Por las obras que Jesús hizo allí tampoco creyeron, por la palabra que Jesús les anunció. Y es importante que este concepto de la conversión por la palabra volvamos a recordarlo. Porque es la palabra lo que Dios utiliza para transformar el corazón. La locura de la predicación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Y el apóstol Pablo también dice en Romanos, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Es la palabra lo que Dios utiliza para cambiar el corazón y para provocar ese cambio que trae transformación y perdón de pecados. La pregunta que se hacía el apóstol Pablo hace 2000 años, ¿cómo creerán sin haber quien les prediquen? Yo creo que es de rabiante actualidad. No sé si sabéis que estos datos se expusieron en el Congreso de Lausanne. Estuve en Seúl en septiembre de este año.
Hoy ha salido en Buenas Noticias TV un reportaje, os animo a verlo luego en televisión a la carta, creo que está muy bien planteado. Uno de los datos que se puso allí en Lausanne, en Seúl, es que el porcentaje de cristianos que hay hoy en día en el mundo es el mismo que había hace un siglo. Es decir, el cristianismo no ha crecido en relación al porcentaje de la población mundial. Porque aunque sí es cierto que el cristianismo ha crecido, la población mundial también ha crecido. De modo que hoy estamos en el mismo porcentaje de cristianos que hace 100 años. Y lo que es peor, hay más no cristianos que había hace 100 años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La pregunta de ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? No es una pregunta que Pablo se hizo en el primer siglo y que allí se quedó. Es una pregunta que también deberíamos hacérnosla hoy, que debemos hacérnosla hoy. Es de rabiante actualidad. Y la razón por la que muchas veces no nos hacemos esta pregunta es porque tenemos los ojos mirando a cosas que no es lo que Dios mira. Nos pasa como a los discípulos. Los discípulos estaban mirando la comida. No se fijaban en lo que Dios estaba haciendo con los samaritanos, lo que Dios quería hacer con los samaritanos. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos la visión mirando a cosas que realmente no son la prioridad de lo que Dios quiere para su pueblo. Creo que esa es la raíz. Decía el teólogo Robert Coleman que en lugar de hablar de la gran comisión deberíamos hablar de la gran omisión. Porque desgraciadamente el pueblo de Dios, uno de sus grandes abandonos ha sido precisamente el predicar, anunciar, proclamar este mensaje de salvación, porque estamos ocupados con otras cosas que son buenas, no es que sean malas, pero lo que Dios nos está pidiendo y Jesús está intentando hacer ver a sus discípulos es que de entre todo lo bueno hay prioridades y la prioridad es la salvación del mundo que viene por el perdón de pecados. A mí me preocupa, cuando digo estas cosas, me preocupa que lo primero que venga a la mente sea que tenemos que ahora salir de aquí todos corriendo a la calle, al parque, a predicar el Evangelio a todo el mundo y que esa es la forma en la que tendríamos que hacer la aplicación de este mensaje. Y no está mal ir al parque. Yo lo llevo haciendo toda la vida y lo voy a seguir haciendo. No solo el parque. En las calles, en los pueblos de España, he estado predicando y voy a seguir predicando a toda la gente en lugares donde todavía el Evangelio no ha sido predicado y donde también ha sido predicado. Creo que eso forma parte de mi identidad como hijo de Dios y lo voy a hacer. Pero creo que lo que este pasaje nos está diciendo no tiene que ver con una actividad esporádica, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Y son dos cosas muy distintas. Una actividad esporádica es quedar X día a las 5 de la tarde para hacer una cosa y termina. Un estilo de vida tiene que ver con una manera de ver el mundo, de ver a aquellas personas que te rodean y una actitud, un comportamiento que es todos los días, a todas horas. Eso forma parte de tu identidad. Creo que lo que Jesús nos está indicando con este mensaje es que debemos todos los días mirar a aquellas personas que están a nuestro alrededor y enfocar y verles con los ojos de la fe. Y ver lo invisible, orar por lo invisible, esperar lo invisible, porque Dios es un Dios poderoso que puede y sigue transformando vidas. Creo que eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y por supuesto, cuando haya que ir al parque también, pero no dejemos el parque como una excusa para luego en el día a día y en el entorno en el que nos movemos, olvidarnos de esta prioridad. Yo tengo que confesar que a mí me cuesta. A mí no me sale de manera espontánea el amar a los desconocidos, a los samaritanos. No me sale. A lo mejor pensáis, bueno, José Pablo se ha dedicado toda la vida a campañas, a evangelizar en la radio, en la televisión, y parece que es algo automático en su vida, ¿no? Que es fácil, ¿no? Pues no es fácil. No es fácil. A mí lo que me pide el cuerpo más bien es cuando hay que hacer algún tipo de testimonio, de hablar con alguien de Jesús, y eso es más bien callarme, ocultarme, quedarme en mi zona de confort e intentar pasar desapercibido. Ya sé que os vais a borrar ya erais seguidores de Instagram y a partir de ahora ya no vais a seguirme, ya lo sé, después de esta confesión.
pero es la pura verdad. De hecho, yo os pido que oréis por mí cada vez que tengo la oportunidad o hay el desafío de ir y predicar el Evangelio. A mí me cuesta, a mí no me sale fácil. Yo tengo que luchar con mi propia zona de confort, con mi propia carne, con mis propios deseos. Tengo que luchar. Y lo hago, pues, siguiendo lo que veo también en la palabra de Dios, porque ¿qué otra cosa puedo hacer ante el amor tan inmenso de Dios conmigo? Hemos cantado de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, todo esto, todo lo que Dios... ¿Qué otra cosa puedo hacer más que intentar agradarle? Y yo sé que esto a Él le agrada. Estoy seguro de que le agrada porque fue su último deseo cuando subió a los cielos. Lo último que dijo fue: id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias. Es decir, eso forma parte del mayor deseo de su corazón, ver a sus hijos llevando el mensaje del Evangelio a su entorno y de una manera continua. De modo que, pues lo que hago es por lo que hacía el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Evidentemente no es un golpeo físico, pero sí es un golpeo de sujetar mis deseos a lo que entiendo son las prioridades de Jesús. Y eso implica decisiones, y eso implica un comportamiento que entiendo que es lo que Jesús estaba esperando de sus discípulos, pero eso es fruto también de un enfoque. ¿A qué estamos enfocando? La tercera, bueno, ahí tenéis la pregunta, la tercera área para enfocar es la recompensa. Los versículos 36, 37 y 38, dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús está invitando a sus discípulos a que enfoquen en la recompensa eterna, la recompensa que hay después de que miramos con los ojos de la fe. ¿De qué salario está hablando Jesús? Está hablando de fruto, esas son las palabras literales, fruto para vida eterna. No es un salario inminente, en el instante que van a recibir. Es un salario que tiene una dimensión eterna, un fruto que tiene una dimensión eterna. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en la primera carta que les escribe, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga? Si está pensando, cuando Cristo vuelva, ¿de qué me voy a sentir orgulloso? ¿Cuáles son mis galones, ¿no?, cuando Cristo vuelva? ¿No? Una pregunta, no sé si alguna vez os la habéis hecho, pero está bien que nos la hagamos, ¿no? El día que Cristo venga, ¿de qué me voy a sentir orgulloso? ¿Qué va a ser mi motivo de satisfacción, ¿no? Una pregunta, ya digo, que a lo mejor nunca lo habéis hecho en la vida y es un buen momento para hacérnosla, porque Pablo se la hacía. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi alegría? ¿Cuál es mi motivo de orgullo? Y dice, él responde: ¿quién más sino vosotros? Sí, vosotros sois nuestro orgullo y alegría. Para el apóstol Pablo, aquellas personas que habían llegado a conocer a Jesús por medio de su testimonio, eso era su motivo de orgullo, su motivo de alegría. Él estaba feliz pensando en esos galones, porque él tenía, como Jesús había pedido a sus discípulos, tenía los ojos puestos en la cosecha, en una cosecha eterna. Tenía los ojos puestos en aquello que Jesús también quería que los discípulos miraran. Porque Jesús en este sentido no solamente lo dice en este pasaje, ¿no? Él lo dijo claramente: venid en pos de mí, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y pasó 3 años entrenando, formando, preparando a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres y de mujeres también. De modo que la visión y el deseo de Jesús era preparar a una comunidad que fuera también una comunidad que fuera capaz de multiplicarse, de hacer discípulos, de llevar a otras personas a Cristo. Y esto es algo que debemos de nuevo, de enfocar
como algo prioritario en nuestra vida, mirando hacia el año 2025, enfocar que esto sea algo que forme parte de nuestras prioridades. Os voy a contar algo que a lo mejor ya conocéis, la historia de Ramon Llull. Es uno de los personajes más importantes de la cultura mallorquina. ¿Alguien de Mallorca por aquí? Por allí hay un mallorquín, muy bien. Bueno, es importante para toda la cultura española también, ¿no? Él escribió 243 libros, tanto en catalán como en árabe, algunos también en castellano, pero menos. Nació en Palma de Mallorca en el año 1232, alrededor del año 1232, en una familia acomodada. Entró en la corte del rey Jaime I de Aragón como paje para su hijo, pero debido a su brillantez y a sus altas capacidades rápidamente subió para ocupar un alto cargo dentro de la corte del rey Jaime I. Y durante ese tiempo que él ocupaba un alto cargo dentro de la corte, él se casó, tuvo hijos, pero también cuentan que pues, llevó una vida licenciosa, una vida disfrutando de lujos, de amoríos e incluso de adulterios, como él mismo confesó. Cuando tenía 35 años, su vida cambió radicalmente. Durante 5 noches seguidas tuvo un encuentro con Jesús, 5 noches en las que vio a Jesús crucificado. Y a raíz de esos sueños, esas visiones que él tuvo un cambio radical en su conducta y en su forma de vivir. Vendió todas sus posesiones, entregó el beneficio o la herencia a su mujer y a sus hijos y se dejó la corte y se fue, dice también la historia, se fue a predicar en los caminos. Pasó 9 años formándose en filosofía católica y filosofía islámica. Acordaros que en ese tiempo España, todavía una parte de España estaba bajo el dominio musulmán. Aprendió latín, aprendió árabe también, compró un esclavo para poder aprender árabe y se enfocó sobre todo en 2 puntos. Uno era la reforma de la Iglesia, porque él no estaba de acuerdo en toda la corrupción que había en la Iglesia, y por otro lado en la conversión de los musulmanes. De hecho, uno de sus libros que escribió, el dinero que le dieron por hacer este libro para el rey, lo invirtió completamente en formar el monasterio de Miramar. Ese monasterio era un monasterio para preparar a personas que querían ir a predicar el evangelio a los musulmanes. Él mismo hizo varios viajes a Túnez y a Argelia para predicar el evangelio. Llegaba a Túnez, llegaba a Argelia y se ponía en la puerta de las mezquitas a predicar el evangelio. Y cuando venía y querían saber más de lo que estaba predicando, él buscaba al imán, buscaba a los intelectuales de esas zonas y buscaba un diálogo con ellos para demostrar que Jesús era el Mesías, ¿no? En uno de estos viajes que hizo a la ciudad de Bujía, en Argelia, en la Cabilia, fue apresado, puesto en la cárcel y después dicen que una turba de musulmanes violentos lo apedrearon, lo mataron. Así que ese fue su final, ¿no? Ramon Llull ha pasado a ser como un modelo de inspiración para muchos misioneros que trabajan en el mundo musulmán. Pero yo creo que no solamente debería ser un modelo, una inspiración para los que trabajan entre los musulmanes. A mí me parece que es un modelo de inspiración de todo lo que estamos hablando aquí. Alguien que cuando conoció a Jesús, sus prioridades cambiaron y empezó a ver al mundo de una manera diferente y quiso formar parte de ese proyecto de Jesús de salvar al mundo y lo dejó todo para ir y arriesgó su vida para predicar ese evangelio del amor de Dios, del perdón de los pecados en Cristo. Así que yo espero que todo esto nos ayude a enfocar. Los discípulos tenían mal enfocadas sus prioridades. Solo pensaban en comer, comer, comer y comer. Algunos hasta ahora ya están pensando en comer también. Deberían haber estado pensando en la salvación de los samaritanos, pero su mente no llegaba más que a la comida. También los discípulos tenían mal enfocadas sus expectativas. Para ellos los samaritanos no estaban preparados, no era el tiempo. Seguro que no iban a responder, seguro que les iban a rechazar, seguro que se iban a burlar de ellos.
Además, no merecía ni la pena el esfuerzo. Así que sus expectativas las tenían totalmente mal enfocadas y Jesús les hace ver que sus expectativas estaban enfocadas. Por último, también tenían mal enfocadas sus recompensas. Probablemente en ese momento la única recompensa que estaban pensando era en comer, en satisfacer el hambre que en ese momento tenían, la recompensa instantánea, temporal. Así que me gustaría terminar haciendo algunas preguntas para saber cómo está nuestro enfoque, mirando al año 2025. La primera pregunta: ¿estás orando con frecuencia y por nombre, por tus vecinos y compañeros de trabajo, de instituto, de universidad, para que Dios te dé oportunidades de hablarles de Jesús? Más doloroso sería incluso hacer la pregunta: ¿sabes los nombres de tus vecinos? ¿Has orado alguna vez por ellos? ¿Los ves como campo blanco para la siega? ¿Los puedes ver con los ojos de la fe, tus compañeros de trabajo? ¿Te ves a ti mismo como el embajador de Jesús para hacer esa obra que Él vino a hacer y que ahora la tienes que hacer tú, que la tengo que hacer yo? Segunda pregunta: ¿a cuántas personas has llevado a Cristo en el año 2024? Quedan 2 días, todavía puedes correr un poco y a lo mejor responder a la pregunta de otra manera, ¿no? Es posible que alguien esté pensando, bueno, José Pablo, un momento, vamos a ver. Yo no soy capaz de convertir a nadie, es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Sé teología, estudié en un seminario y me lo sé. Voy a cambiar la pregunta. ¿A cuántas personas has hablado de Jesús en el 2024 y has desafiado a que acepten el perdón de sus pecados? Eso ya es diferente. Sí, es verdad, la conversión es fruto de la obra del Espíritu Santo y fíjate, el pobre Ramón Llull se murió predicando y no vio fruto. Bueno, sabéis que en la Cabilia ha habido un avivamiento en el año 85 y se calcula que hay unos 40.000 cristianos evangélicos en la Cabilia, sufriendo persecución, por cierto, pero bueno, esa es otra historia. Sea como sea, es verdad, nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo, pero nosotros somos los que podemos contar a cuántos les hemos explicado el Evangelio, el perdón de sus pecados y les hemos invitado a que reciban y acepten ese perdón. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Para que sepamos si estamos bien o no en el enfoque, otra tercera pregunta. ¿Qué recompensa sueñas alcanzar en el año 2025? Tal vez un nuevo trabajo, un nuevo novia, un novio que no sea nuevo, quédate con el que tienes, una novia, ¿no? Tal vez un coche nuevo, un piso nuevo, hacer un viaje, aprobar una oposición. ¿Cuáles son esos sueños que tienes para el año 2025, esas recompensas que te gustaría conseguir a lo largo del año 25? ¿Sueñas con llevar a alguien a los pies de Jesús? ¿Sueñas con llevar a alguien a los pies de Jesús? ¿O eso no forma parte de tu enfoque? Ahí cada uno delante de Dios tiene que responder a estas preguntas para saber dónde está su enfoque y qué ajustes tiene que hacer. Decía también el Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y me gustaría terminar con una canción de Santiago Benavides, siguiendo a nuestro pastor, que le gusta mucho Santiago Benavides. A mí también me gusta mucho y os quiero poner una canción de Santiago Benavides. Por cierto, esta canción está hecha ya hace 6 o 7 años, con lo cual algunos de los datos que da están obsoletos, no son correctos, pero no dejéis, vamos a decir, no perdáis el mensaje por esos cambios, ¿no? Porque al final la esencia de este mensaje sigue siendo la misma. Y mientras oímos esta canción, pues yo os pido que la oigáis con una actitud de oración, para que mirando al año 2025 podáis decir: Señor, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué debería de reenfocar? ¿Cómo puedo ajustar el enfoque? Y deja que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Adelante con la canción.
nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscar el sabor haciendo viento por venir de ver. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de